Capítulo primero. El hijo amado y vendido. El aroma de la uva y la amargura de la traición. El sol, ascendiendo sobre las llanuras interminables y resecas de Hebrón, transportaba en el aire el aroma denso y prometedor de la uva y la fragancia especiada de la resina de los árboles viejos y sabios que recordaban a Abraham. En la casa del patriarca Jacob, envuelta en una neblina ligera y matutina, prevalecía el ajetreo habitual, pero tenso. Los esclavos, con los rostros tallados por el viento y el trabajo, preparaban los miles de rebaños para el pastoreo. Sus voces sonaban graves y resonantes. Las mujeres, con las caras ocultas en los pliegues de las telas, tendían los panes recién horneados sobre el lino, preparando las provisiones para el día. Y Jacob mismo, con la postura curvada como una rama de olivo, se sentaba en la penumbra de su tienda principal. Su mirada, que había sido testigo de siglos y dolores, fija e inmóvil en el hijo que estaba ante él. Este era José, un joven con ojos tan claros como lagos de montaña, que contenían ingenuidad y sabiduría al mismo tiempo. Era el hijo amado del viejo Jacob, nacido de su esposa Rachel, querida pero perdida prematuramente. El padre, como si intentara compensar esa pérdida, le había hecho una vestidura especial, de muchos colores, el ketonet pasim, una prenda tan brillante y elaborada que parecía viva, tejida de luz y rocío matutino. Esta túnica, tejida con amor paternal y tristeza, brillaba incluso con la tenue luz del amanecer, distinguiendo a José de sus hermanos, cuyas túnicas eran toscas, grises de polvo y olían a lana de oveja y sudor de duro trabajo. Pero sus hermanos no lo amaban. Su aversión no era simple envidia, era un odio profundo y negro, como la sombra de un roble viejo, alimentado por cada mirada tierna del padre hacia José y por cada rayo de luz que se reflejaba en su abigarrada vestidura. Se sentían marginados, como piedras ásperas y olvidadas en los cimientos, mientras que José era el adorno precioso y brillante. Pero el verdadero catalizador, la chispa que encendió la pólvora, fueron los sueños. José, sin darse cuenta del poder destructivo de sus palabras, los compartía como un niño comparte un hallazgo. «Escuchad el extraño y grandioso sueño que tuve», resonó su voz clara y juvenil, una voz que no conocía la amargura. «Estábamos atando gavillas en el campo, y he aquí que mi gavilla, como si cobrara vida, se levantó en toda su altura, mientras que vuestras gavillas pesadas y llenas de grano se inclinaron ante la mía. ¿Como en adoración?» Los hermanos, aquellos hombres robustos y curtidos que diariamente se doblaban sobre la tierra, se rieron amarga y sarcásticamente. Era una risa llena de ofensa y amenaza oculta. «¿Significa esto que tú, este pastorcillo imberbe, reinarás verdaderamente sobre nosotros? Te convertirás en nuestro Señor y nos darás órdenes a nosotros, los primeros hijos de Israel?» Pero pronto tuvo otro sueño, aún más aterrador para sus corazones endurecidos. Entró en la tienda donde estaban todos sentados, incluido Jacob, y anunció su visión celestial. «Vi otro sueño», proclamó con asombro radiante y temeroso. «Imaginad, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí, como en un desfile celestial, rindiéndome homenaje. Incluso Jacob, cuyo corazón estaba dedicado a este hijo, frunció el ceño. Su sabiduría le susurró sobre el peligro que acechaba en estas palabras. «¿Qué es esta visión audaz y necia?», preguntó, aunque su voz era suave. «¿Acaso yo y tu madre, aunque ahora descanse su sombra, y tus hermanos, nos inclinaremos ante ti, el más joven en la tierra?» Pero en lo profundo de su alma anciana,
Jacob no pudo descartar estas palabras como un sonido vacío. Guardó estas palabras en su corazón, como un tesoro precioso y peligroso, presintiendo que anunciaban un destino inevitable. Pronto, ese odio oscuro de los hermanos maduró, como un fruto venenoso a punto de caer de la rama. Ocurrió cuando José, lleno de obediencia filial, fue enviado a Dotán para buscarlos e indagar si todo estaba bien con los rebaños. Cuando los hermanos lo vieron a lo lejos, su vestidura de muchos colores destellando al sol como un faro, sus rostros se torcieron con malicia. Uno de ellos gritó, luego otro, y un plan, nacido en la oscuridad de sus corazones, tomó forma rápidamente. «¡Aquí viene el soñador!», resonó una voz sorda y cruel. «Matémoslo ahora y arrojemos su cuerpo a uno de esos pozos secos y desiertos. Le diremos a nuestro padre que una bestia feroz y voraz lo despedazó. Y entonces finalmente veremos qué sucede con sus sueños imposibles». Solo Rubén, el mayor, cuya conciencia aún no se había endurecido por completo, los disuadió del asesinato sangriento. Propuso un compromiso que, según esperaba, le permitiría rescatar a su hermano más tarde. «No derraméis sangre, arrojadlo vivo al pozo, dejad que la naturaleza decida su destino». En verdad, Rubén planeaba regresar y sacar a José para devolverlo a su padre. Cuando José, con confianza y sin ningún temor, se acercó a ellos, los hermanos, sin decir una palabra, lo agarraron brutalmente, le quitaron esa odiada vestidura de muchos colores, rasgándola con tal furia como si estuvieran desgarrando carne viva, y arrojaron al joven a un pozo profundo y seco, con olor a polvo y desesperación. José, en la oscuridad, les gritó, suplicando, pero sus gritos se estrellaron contra las paredes indiferentes del pozo y los corazones de piedra de sus propios hermanos. Apenas habían terminado su comida cruel y cínica cerca del pozo, cuando pasaron unos mercaderes, ismaelitas y madianitas, que viajaban a Egipto con especias. Un pensamiento cruzó la mente de Judá, un pensamiento aún más traicionero que el simple asesinato. ¿Qué provecho hay en matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Mejor vendámoslo a estos extraños y que nuestra mano no esté sobre él. Después de todo, es nuestro hermano, nuestra carne. Y así, con tácito consentimiento, sacaron al asustado José del oscuro pozo, su primera tumba. Vendieron su propia sangre por 20 piezas de plata, un precio mísero que se convirtió en el símbolo de la más terrible traición. Luego, para engañar completamente al anciano, tomaron la vestidura de muchos colores, sacrificaron un macho cabrío y mancharon abundantemente la túnica con su sangre. Con frío y helado pavor, se la llevaron a Jacob. El anciano, cuya vista era débil y cuyo corazón era tierno, al ver la tela mutilada, cayó al suelo como un roble talado, llorando tan fuerte que su voz desgarró el silencio de Hebrón. «Una bestia voraz ha desgarrado a mi hijo. José ha sido devorado», gimió, y su tristeza se convirtió en su compañera constante a partir de ese día. Y José, como un títere controlado por una fuerza desconocida, caminó con pesadas y frías cadenas hacia el desconocido, magnífico y terrible Egipto. Aún no entendía que este camino de dolor, esta traición y esclavitud, eran solo los dolorosos primeros pasos en el camino hacia la gloria inaudita, predicha por sus sueños. Donde los hombres veían traición, Dios estaba tejiendo profecía. Capítulo 2. La casa de Potifar. De la bendición al fuego de la tentación, Egipto lo recibió como otro planeta, gobernado por dioses extraños, magníficos y fríos. La tierra de los faraones golpeó los sentidos con el abrasador viento caliente del desierto
y el espeso y amargo olor a resina utilizada para embalsamar y en la construcción de templos. José, el joven hebreo, el antiguo favorito del patriarca, fue comprado como un esclavo barato por Potifar, el capitán de la guardia del propio faraón, un funcionario de alto rango, cuya casa era a la vez una fortaleza y un tesoro. El joven, llevando consigo la memoria destrozada de su tierra natal y los sueños proféticos, no se quebró. Trabajó diligentemente, con dignidad inquebrantable, como si fuera para Dios y no para los hombres. No se quejó de la esclavitud, aceptándola como un destino inevitable. Su inteligencia, su honestidad natural, su paciencia y, lo más importante, la bendición invisible del cielo que acompañaba cada uno de sus pasos, hicieron que todo lo que tocaba floreciera. Potifar rápidamente notó esta gracia inusual. Los asuntos de su casa prosperaron, los rebaños se multiplicaron, las provisiones aumentaron, y el propio amo, como bajo la protección de una magia invisible, dejó de preocuparse por cualquier asunto que no fueran sus deberes estatales. Toda la autoridad sobre el vasto hogar fue entregada a José y se convirtió en el mayordomo, el segundo después del amo, aunque su estatus formalmente seguía siendo el de esclavo. La casa de Potifar era un centro de lujo, donde cada rincón estaba saturado con el aroma de especias orientales, y las paredes estaban adornadas con frescos que representaban dioses y animales sagrados. Pero un día soleado, la oscuridad vino no de afuera, sino en una forma humana y ostentosa. La esposa de Potifar, una mujer orgullosa, tentadora e imperiosa, acostumbrada a que todas las miradas masculinas le pertenecieran solo a ella, puso sus ojos en el apuesto hebreo. José no solo era atractivo, poseía una grandeza, una luz interior que brillaba a través de su piel y que no podía ser oculta por ropas de esclavo o trabajo duro. Esta mujer, aburrida y acostumbrada a satisfacer todos sus caprichos, vio en él no a un esclavo, sino un desafío, un premio prohibido e invicto. Comenzó una larga guerra psicológica, llena de insinuaciones, miradas e invitaciones inequívocas. Ella, como una serpiente que encanta a su presa, inventaba diariamente pretextos para estar cerca de él, para que sus ropas de seda rozaran su tosca túnica. «Acuéstate conmigo». Su voz era baja y aterciopelada, filtrándose en el aire como una bebida espesa y embriagadora, tocando su mano que descansaba sobre la mesa. «Me perteneces, como todo en esta casa». José retrocedió, no solo físicamente, sino internamente. En sus ojos no había miedo a la ira de la ama, sino solo un profundo e inquebrantable pesar. Respondió, y sus palabras fueron tan firmes como la roca. «Mi amo me ha confiado absolutamente todo en esta casa. Ni siquiera sabe lo que hay en sus tesoros. Él no me ha negado nada, excepto a ti sola, porque tú eres su esposa, suya propia. ¿Cómo puedo cometer un mal tan grande y vil contra el Señor Dios, y también traicionar la confianza de tu marido, mi amo?» Día tras día, sin cesar, ella lo tentó, utilizando toda su astucia femenina, ira y promesas. Su campaña persistió. Convirtió la casa en un campo de batalla. José se vio obligado a evitarla constantemente, como una persona evita el fuego, pero no podía abandonar su puesto. La tensión interna llegó a su límite. Ella le respiraba en la nuca como un depredador. Y entonces llegó el día fatídico y mortal. Era mediodía, cuando el sol estaba en su cenit y el calor obligó a todos los sirvientes y esclavos a descansar. No había nadie en la casa excepto ella y José, quien estaba cumpliendo con sus deberes como una sombra. Ella vio este momento como su única y última oportunidad.
agarrando a José por el borde de su vestidura, intentó atraerlo hacia sí por la fuerza. Su rostro estaba desfigurado por la pasión y la rabia. Pero José, cuyo espíritu era inquebrantable, fue más fuerte. Se soltó y huyó, sin mirar atrás, dejando su vestidura en sus manos. No era solo una capa, era la única prueba física de su inocencia y de su vergüenza. Ofendida, deshonrada y cegada por una ira abrasadora y furiosa, perdió el control. No era una mujer que lloraba, sino una furia herida cuya vida se había vuelto insoportable por el rechazo. Ella gritó, no de dolor, sino de rabia, tan fuerte que las paredes del templo parecieron temblar. Exhibió su vestidura como un trofeo y mintió, convirtiéndose hábilmente en la víctima. «Mirad, este esclavo hebreo que nos trajiste vino a burlarse de mí», grité, y él huyó, dejando aquí su ropa. Cuando Potifar, este gran y formidable capitán de la guardia, escuchó su grito, y luego esta historia engañosa y malvada, su rostro estalló con una furia tan frenética que podría partir una piedra. Era la ira no solo de un marido ofendido, sino de un alto funcionario cuyo honor había sido arrojado al suelo por un esclavo. Potifar no podía creerlo por completo, pero tampoco podía acusar a su esposa de mentir, lo cual habría sido una humillación pública aún mayor. A José ni siquiera se le dio la oportunidad de defenderse. El veredicto ya había sido dictado. No fue arrojado a la plaza para ser ejecutado, la única señal de que quedaba una pizca de duda en el alma de Potifar, sino que José fue arrojado a la prisión real, donde se retenía a los criminales de Estado, oliendo a humedad, miedo, desesperación humana y olvido. José se encontró una vez más en un pozo, pero este estaba construido de granito y crueldad humana. Capítulo 3. La prisión y los sueños. Luz en la humedad y el olvido. José se sentó en esta oscuridad pétrea, donde el aire era pesado y fétido, donde cada sonido resonaba desesperación, y las paredes parecían absorber los gemidos de miles de almas perdidas. En la prisión real, donde se retenía a los enemigos más peligrosos del faraón, reinaba el terror, pero el corazón de José no se apagó. Brillaba como una lámpara de aceite, protegida del viento. Oraba, no en voz alta, sino en silencio, internamente, transformando su celda en un lugar de encuentro con Dios. Y Dios estaba con él. Era un acompañamiento invisible, pero palpable. Pronto, el jefe de la cárcel, endurecido en la crueldad y el cinismo, se fijó en él. Era la sabiduría inusual, la calma asombrosa, que irradiaba este joven esclavo hebreo, injustamente condenado. José ni se quejó ni suplicó, sino que simplemente realizó sus deberes con eficiencia y honestidad. Finalmente, el alcaide le dio la supervisión de todos los prisioneros y de todos los asuntos de la cárcel. José se convirtió una vez más en mayordomo, pero esta vez en el reino de la desesperación, demostrando que su bendición no dependía de la ubicación o la vestimenta. Pasaron muchos meses. La prisión se convirtió en su hogar. Y entonces, un día, 2 funcionarios de alto rango del faraón fueron llevados a la cárcel, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Ambos fueron encarcelados debido a la ira del faraón, y ambos se encontraban en una depresión profunda y problemática, porque habían tenido sueños que no les daban paz, llenando sus corazones con un miedo místico y primordial. Una mañana, José se acercó a ellos y vio sus rostros tristes y sombríos. «¿Por qué están tan tristes vuestros rostros hoy?», preguntó. Respondieron: «Hemos tenido sueños, y no hay nadie que pueda interpretárnoslos». Y José,
dándose cuenta de la seriedad del momento, volvió a proclamar humilde pero firmemente: ¿acaso no pertenecen a Dios las interpretaciones? Contádmelos. El copero fue el primero en aventurarse a contar su sueño. En mi sueño había una vid delante de mí, con 3 sarmientos, y milagrosamente florecieron, maduraron, y exprimí el jugo de las uvas directamente en la copa del faraón, y se la presenté. José, sintiendo el Espíritu Santo tocar sus labios, explicó: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de estos 3 días, el faraón te restaurará a tu puesto, y volverás a presentarle la copa. Luego José, poniendo toda su esperanza en estas palabras, le pidió: pero acuérdate de mí ante el faraón, cuando te vaya bien. Muéstrame bondad y háblale de mí, para que me saque de esta prisión, porque fui robado de la tierra de los hebreos, e incluso aquí no he hecho nada por lo que deba ser encarcelado. El panadero, animado por la esperanza del copero, contó su sueño. Soñé que había 3 canastas de pan blanco sobre mi cabeza, y en la canasta más alta había manjares horneados para el faraón, y los pájaros se los estaban comiendo directamente de la canasta que estaba sobre mi cabeza. José suspiró: debo decirte la verdad, las 3 canastas son 3 días. Dentro de estos 3 días, el faraón te ejecutará, levantando tu cabeza, y los pájaros comerán tu carne. Y todo sucedió tal como él había dicho. Después de 3 días, el faraón se acordó de sus funcionarios. El copero fue perdonado y restaurado a su puesto, y el panadero fue ejecutado. La profecía de José se confirmó con absoluta y fatal precisión. Pero el mayor dolor no provino del miedo, sino del olvido. El copero, que había recibido vida y libertad, que había prometido recordar cuando José le tendió la mano, olvidó. La vida en libertad, el lujo de la corte y el servicio al faraón borraron por completo de su memoria la promesa hecha en el calabozo. La memoria humana resultó ser más corta e infiel que las palabras proféticas. Pasaron 2 largos e insoportables años. 2 años que consistieron en miles de días sin nombre, cuando la esperanza moría a diario y solo resucitaba para caer de nuevo. José continuó sentado en prisión, donde su olvido era amargo como el ajenjo. Fue olvidado por los hombres, pero no por Dios. Su tiempo aún no había llegado, y su alma tenía que templarse aún más en el fuego de la paciencia antes de ser digna del trono. Capítulo 4. Los sueños del faraón. Del calabozo al trono dorado. 2 años de espera silenciosa y pesada pasaron. Toda la grandeza de Egipto parecía inquebrantable. Pero una mañana el faraón se despertó turbado y asustado. Los sueños que había visto no eran meras pesadillas, sino visiones amenazantes y significativas que penetraban en la esencia misma del futuro. Era un miedo que paralizaba la voluntad del gobernante más poderoso de la tierra. Vi 2 sueños que no me dan paz. Su voz resonó en los salones dorados, llena de tensión. En el primero, 7 vacas gordas, hermosas a la vista, subían del Nilo, dador de vida, y tras ellas venían 7 vacas flacas y feas, tan demacradas que nunca había visto su igual en la tierra de Egipto. Y estas flacas devoraron a las gordas, y se quedaron tan flacas como estaban antes. Y luego otro sueño. 7 espigas llenas y maduras crecían en un tallo, y luego 7 espigas marchitas, quemadas y secas por el viento del este, crecían junto a ellas y devoraban a las llenas. Nadie puede explicarme qué significa esta terrible profecía. El faraón convocó inmediatamente a todos los sacerdotes, sabios y hechiceros egipcios. Estos hombres sabios,
que conocían cientos de hechizos e interpretaciones, reflexionaron sobre el misterio, pero su conocimiento resultó ser inútil ante la majestad de la palabra de Dios. Susurraron, discutieron, pero no pudieron dar una respuesta convincente. La ansiedad del faraón creció, convirtiéndose en ira abierta. Había llegado una crisis, y entonces el copero, de pie junto al faraón, se tragó silenciosamente su culpa. Una profunda vergüenza y expiación lo llenaron, y finalmente recordó a José, el esclavo que había olvidado durante 2 años. «Oh, mi señor, faraón», habló, cayendo de bruces. «Hoy recuerdo mis faltas y mi negligencia. En la prisión donde estuve confinado, había un joven hebreo, esclavo de Potifar, que interpretó sueños para mí y para el panadero, y todo sucedió exactamente como él dijo. La orden del faraón fue inmediata. José fue sacado del calabozo. Antes de comparecer ante la majestad de Egipto, fue afeitado, según la costumbre egipcia, para purificarlo de la impureza, vestido con túnicas limpias y nuevas, desechando los harapos de esclavo, y minuciosamente preparado para el encuentro con la autoridad más alta del mundo. José entró en la cámara, donde prevalecía el olor a incienso y oro, y cayó postrado ante el faraón, como exigía el protocolo. «He oído que puedes interpretar sueños», dijo el gobernante, examinando el rostro tranquilo del hebreo. «¿Es esto cierto?». José respondió con absoluta y audaz humildad, dando gloria al Señor. «No está en mí hacer esto, oh faraón, pero Dios dará una respuesta que será para el bienestar y la paz del faraón y de toda la tierra». Esta fue una declaración que impactó al faraón más poderosamente que cualquier encantamiento. José no reclamó el poder para sí mismo, sino que nombró la fuente. Luego, valientemente, comenzó la interpretación. Ambos sueños del faraón son uno y el mismo. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas son 7 años de gran abundancia inaudita que vendrán a Egipto. Y las 7 vacas flacas y las 7 espigas marchitas son 7 años de una terrible hambruna que seguirá a la abundancia y devorará toda la riqueza anterior, de modo que ni siquiera será recordada. El sueño se repitió 2 veces, porque la decisión está firmemente establecida por Dios, y Él la llevará a cabo pronto. Por lo tanto, que el faraón, sin perder un solo momento, seleccione a un hombre sabio, perspicaz e inteligente para nombrar supervisores y almacenar grano durante los años de la cosecha, reuniendo una 1/5 parte de todo el producto de la tierra, para que la gente no perezca durante el tiempo de hambruna. El faraón y todos sus sirvientes quedaron asombrados. Esto no fue solo una interpretación, fue un plan detallado y claro para la salvación de todo el imperio. El gobernante, que acababa de presenciar la incompetencia de sus propios sabios, miró a José y una fe genuina brilló en sus ojos. ¿Podemos encontrar a un hombre como este, uno en quien el Espíritu de Dios habite tan claramente como en este esclavo hebreo? En ese mismo momento, cuando se pronunciaron estas palabras, el destino de José cambió para siempre. El faraón se quitó el anillo de su mano, el anillo que era el sello de su máxima autoridad, y lo puso en la mano de José. Ordenó que lo vistieran con ropas de lino fino, lino blanco y real. Colocó una cadena de oro alrededor de su cuello y lo sentó en el segundo carro después del suyo. Le dio un nuevo nombre egipcio, Safnat Paneash, que significa, probablemente, Salvador del mundo, o el que revela secretos. Y lo hizo el segundo gobernante sobre toda la tierra de Egipto. En un solo día, José recorrió el camino desde el fétido calabozo
hasta el trono dorado. Esto no fue simplemente una promoción, fue una intervención divina que lo convirtió en el Salvador del mundo y el cumplidor de profecías. Capítulo 5. La mano de Dios, la soledad del poder y el camino al perdón. Pasaron años, llenos de grandeza y trabajo duro. José, Safnat Paneah, gobernó Egipto con una eficiencia increíble, casi mística. Viajó por todo el país, desde las majestuosas orillas del Nilo hasta las fronteras arenosas del desierto, organizando un sistema de recolección de grano sin precedentes y titánico. Durante los 7 años de abundancia, cuando la tierra produjo una cosecha centuplicada, los egipcios, bajo el sabio liderazgo de José, reunieron una quinta parte de todo el producto, llenando los graneros de grano hasta que fue tan abundante que dejaron de contarlo, porque era sin medida, como la arena del mar. Creó una nación protegida del caos, gracias a la sabiduría divina y a su trabajo incansable. En la cima de su éxito, se casó con Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Ella le dio 2 hijos, a quienes José nombró como si resumiera su sufrimiento y sus triunfos. Manasés, el que hace olvidar, porque Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y Efraín, fructífero, porque Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. En estos nombres resonaba la amarga soledad del poder y una profunda, aunque dolorosa, reconciliación con su destino. Luego, como se predijo, comenzaron los 7 años de hambruna. El sol abrazó la tierra sin piedad, los ríos disminuyeron y los campos se convirtieron en tierra gris y agrietada. La hambruna no fue solo en Egipto, abarcó todo el mundo conocido. La gente clamó al faraón y él solo ordenó una cosa: «Id a José y haced lo que él os diga». Y José abrió los vastos e impenetrables almacenes, vendiendo el grano dador de vida a la gente, salvando no solo a Egipto, sino a todo el mundo civilizado de la ruina absoluta. José estaba en el balcón de su majestuoso palacio, vestido con lino fino, con una cadena de oro alrededor del cuello, mirando las interminables filas de personas que traían impuestos, y al cielo, donde la lluvia no había caído durante mucho tiempo. Era todopoderoso en Egipto, rodeado de lujo y reverencia, pero en su corazón, todavía parpadeando como una mecha apenas encendida, estaba el recuerdo de la casa de su padre, el rostro del viejo Jacob, la voz suave de Raquel y, como sal amarga, la voz de sus hermanos. Él no sabía, no podía saber, que Dios estaba preparando una reunión que pondría a prueba su alma más intensamente que las cadenas, las tentaciones o incluso el poder mismo. Dios no estaba preparando solo una reunión, sino un gran acto final de drama, donde José debía desempeñar el papel no de juez, sino de mediador del perdón divino. Su camino, del pozo al trono, no fue solo la historia de la supervivencia de un joven dotado o la carrera de un esclavo. Fue un camino de fe, dignidad inquebrantable, perdón y un alto destino místico. Fue arrancado de su raíz, arrojado a la oscuridad, sometido a la tentación, olvidado en prisión, solo para que su mano, la mano del traicionado, fuera la única que pudiera abrir los tesoros de la vida. Porque donde los hombres solo vieron cruel traición, el plan de Dios estaba tejiendo la salvación. El Hijo vendido se convirtió en el Salvador, ante quien su propio linaje vendría ahora a inclinarse, cumpliendo esos mismos sueños que una vez le costaron su libertad. El destino estaba preparando un encuentro que arrojaría luz sobre los años de dolor de Jacob y los años de culpa de sus hijos,